Verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Hoy casi voy a reproducir una charla de fuera de cámara. Te voy a usar como las clases de consulta previo al examen. ¿Te acordás cuando te daban las clases de consulta? El resumen Lerú. El resumen, todo eso y demás. ¿Se parece a qué momento histórico? Si es que se parece, económicamente hablando. Vos sabés que creo que no hay ninguno. Hace poco se ha estado hablando de, digamos, de la tarea que tuvo que hacer Remes Lenikov y después Labaña, si se parece o no se parece. Francamente yo no lo veo parecido. Es cierto que hay mucha insatisfacción monetaria, económica, financiera, pongámosle por ese lado, pero nunca habíamos tenido el tipo de restricciones a exportar que tenemos ahora, no habíamos tenido, bueno, el nivel de pobreza es obvio que tampoco lo teníamos, y hemos ido castigando. Entonces, la parte económica propiamente dicha, de que tenemos un déficit fiscal que vuela, que el tipo de cambio salta, etcétera, eso sí, lo hemos tenido lamentablemente varias veces. Pero la parte de la estructura de la economía nunca estuvo tan dañada como ahora. Qué interesante. Cada vez que yo hablo del dólar, que los que somos ignorantes de la economía, para eso es un termómetro, Francisco Pancho Olivera me dice, pero ¿por qué es un producto más sometido a oferta y demanda? ¿Por qué? Pero digo, hoy veo 4.20 Sí. Y me agarro la cabeza. ¿Está bien que me agarre la cabeza? Está bien que te agarres la cabeza porque eso quiere decir que el dólar y la lechuga y las zapatillas y la pizza y la nafta, todo va subiendo al mismo tiempo, porque efectivamente es un producto más. Lo que pasa es que como es un producto muy representativo, bueno, el gobierno le pone un montón de restricciones adicionales a lo que pondrías en otra. O sea, hoy no tenés cepo para comprar tomates, sí tenés para comprar dólares. Hay todo un mito de que si es legal o ilegal, que digamos que y el peor de los mitos es que los dólares son del gobierno. El Estado no puede acumular reservas. Bueno, ¿y los particulares qué? El sector privado, que somos los que trabajamos y producimos, el sector exportador, que es que por definición el que genera los dólares, no los puede conservar. Entonces ahí tenemos un tema muy, muy complejo porque hay una concepción de que el exportador debe entregar sus dólares al Banco Central. Y hoy, esto no ha sido habitual, pero hoy tenemos tres agravios para un exportador. Tienen que entregar al tipo de cambio oficial, tienen retenciones y tienen algo que se llama obligación de liquidar divisas. O sea, vos tenés que entregarle rápidamente, en un tiempo cortito, los dólares al Banco Central. Cuando a lo mejor yo tengo una amiga que hace carteras. Ella hace las carteras, ya no. Las mandaba afuera y hasta que su cliente no las vendió, no le pagaba. Claro. Bueno, y ese periodo de tiempo es bastante más largo que el Banco Central te exige que las traigas. Entonces ahí hay una serie de distorsiones que se hacen muy difíciles. Para mercados como los de cereales, ya es muy ágil, etcétera, las propias exportadoras tienen financiación, pero para todo lo que sea un nuevo mercado, un nuevo cliente, nadie te paga anticipado. Todo el mundo dice, déjame ver qué es esto, déjame que lo pruebe, a ver si le gusta a mis clientes y recién te lo pago. Eso, y aparte, tiene una lógica comercial irrefutable, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, ahora con el dólar soja, eso no está. Es todo lo contrario. Fíjate, mira, el dólar soja, que uno dice, le dan un dólar a 300, tiene un montón de consecuencias económicas y monetarias que hablamos, pero básicamente la resolución del dólar soja son 10 páginas. Entonces, restricciones de acá, restricciones de allá, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, que no podés hacer esto o lo otro. Entonces, es tan complicado ver qué empresa entra dentro de esa categoría, además de que han excluido sectores completos, por ejemplo, sector ganadería, vacuna, porcina y aviar, todo lo que sea lácteos, no está incluido. Entonces, vos decís, bueno, pero mis insumos sí van subiendo y tengo que seguir vendiendo a 2.20 en menos tensiones. Entonces se complica mucho. O sea, pero es todo un concepto muy complejo. O sea, no es que vende tu dólar al mejor precio que puedas. Si vas por un arbolito en la calle que querés comprar o vender, te fijas en 1, 2 o 3 cuál te ve mejor y ya está. Y ahí vas. Y en cambio esto tiene una serie de restricciones muy fuertes. Razón por la cual cada vez entran menos dólares. Dijiste algo que es muy interesante, me parece que no se parece a ninguna historia, a ningún momento histórico por este encepamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Se parece a alguna otra economía en el mundo? ¿Pasó esto que nos pasa acá en algún otro lugar o pasa? Ha habido restricciones fuertes en otras economías, pero no tanto, y termina siempre en una forma en donde o la economía se va apagando, cada vez hay una sensación de desaliento, de recesión, de la cual no se sale, o con una explosión. Nosotros hemos tenido fuertes restricciones en muchas economías de guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial,
tenías que entregar hasta las ollas para que Claro, pudieran sí. hacer municiones. Sí, sí. Pero no estamos en guerra. En otros países, cuando ha habido una situación de alta conflictividad, también ha habido alguna resolución, pero sobre un sector, en determinadas circunstancias muy especiales. Acá lo tenemos masivo, las importaciones, por ejemplo, el control es a mano, digamos, ¿no? En el sentido que es, un señor decide vos sí, vos no, esto sí, esto no, la famosa CIRA o CIRASE. Y bueno, porque el gobierno dice, mira, tengo pocos dólares, así que voy a decidir a quién se lo doy. Arbitrariamente, ¿no? No hay, que yo conozca, una resolución que indique, bueno, todas estas son las prioridades y estos vienen al final. Por ejemplo, yo diría, drogas oncológicas tienen que estar arriba de todo. Obvio. Pero te puedo contar una anécdota simpática. Para el año pasado, para hacer los espumantes, viste que hay un alambrito que se le pone arriba, Sí. un capuchoncito. Bueno, Sí. ese alambrito, por lo menos en la que yo conozco, es importado. Una cosa que vale centavitos, pero no había. Y no se lo podés exponer en cualquier momento. El champán lo tiene que recibir en el determinado momento y que vaya generando ahí sus burbujitas, la fuerza, lo que a uno le gusta. No había. Entonces terminás haciendo canje entre las empresas que sí tenían, encontraste en una caja del fondo. O sea, una cosa tan chiquitita podría haber destruido un producto de enorme importancia que solo se vende en ese momento. Pero hay muchas otras cosas. Es decir, ¿cómo definís si está bien o está mal traer algunas actividades? Y es un trabajo muy difícil que tiene la Secretaría de Comercio, que se lo ha autoimpuesto, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Apaga la cámara. Coimean. Porque te dicen, a vos sí te la doy, a vos no te la doy, a menos que... Bueno, hay un modo. Ahí volví a prender la cámara. Claro. Es tremendo. Ahora, cuando el presidente, salvo que quieras interpretarlo psicológicamente el presidente, lo cual me daría una gran ayuda, pero cuando el presidente dice, bueno, lo que nos pasa es por la guerra y por la pandemia, o lo dice también la vocera. Sí. Hoy veíamos de vuelta con Pancho el nivel de emisión de Europa y Estados Unidos, sí, un poco más durante la pandemia, pero que luego se va corrigiendo. Y la Argentina vuela y la guerra fue para todos. Cuando dicen eso, ¿se lo creen o están zaraseando? Yo creo que tienen tan incorporado que hay que dar un discurso para terceros que al final se lo terminan creyendo, al final. De la misma manera que dicen, bueno, Cristina no está en este gobierno, o Cristina dice que ella no es responsable de este gobierno, de la misma manera que dicen que es prioritario que estamos haciendo un montón de cosas para la niñez en Argentina y vos sabés que los chicos tienen desnutrición y no tienen educación. Yo creo que se van autogenerando y si no tenemos el diario de Irigoyen, ¿te acordás que se decía que le escribían las buenas noticias? Más grande del universo, porque digamos, no puede ser que crean que todo está bien en Argentina. Y no te tenés que ir muy lejos, ¿eh? Mirás en el auto cuando están volviendo Olivos, pasan y ven lo que... Y ven, yo digo, ven el supermercado. Asumo que algún familiar les decir, che, aumentó 200 y pico el pollo. Pero decís, cuando dicen para terceros, ¿a qué terceros te referís? Hay dos formas. La forma que ellos lo ven es sus votantes o la gilada. O los enemigos, que son los que no los votarían. No, yo creo que no hay un respeto por nosotros, por los ciudadanos, no hay un respeto. O sea, no te están diciendo, miren muchachos, hay un verdadero problema, vamos a ir haciendo lo mejor que podamos, o no hay problema, no se asusten, ¿por qué se preocupan por esto? ¿No ven que está viniendo ya el nuevo crédito de no sé dónde? Pero no nos respetan. Es tremendo, ¿no? O sea, sobre todo para aquel que sigue creyendo... ¿Qué te pasa cuando encontrás con un kirchnerista de buena fe, quiero decir? No, hay muchas, sí. Viste que los hay, no digo el que tiene la prebenda, el que tiene el negocio, el que consigue el carro, y te dice, nos robaron, B, no es verdad que no hay reservas, C, la inflación es culpa de Diana Mondino, Novarecio y los grupos económicos. A ver, cuando te encontrás con gente que piensa así, si es de buena fe, uno puede hablar de datos o dar otra explicación. Cuando no hay buena fe, bueno, no hay forma de hablar. Pero cuando hay buena fe, generalmente se toma un solo punto en la historia. Ejemplo, Macri nos endeudó. Es cierto, pero nos endeudó porque había déficit. Déjame explicarte eso. Macri nos endeudó 100 años. No. De las cosas mejores que se hizo durante el gobierno de Macri es que nos endeudó para dentro de 100 años, no durante 100 años. Muy distinto. Ahora estamos todos preocupados por lo que le llaman la montaña o la pared de vencimientos que se te vienen, que están ahí, mientras que el otro era para pagar allá. Cuando decís eso, dice, ¿en serio me estás diciendo? Sí, mira,
Y ahí, en ese tema, bueno, quedan convencidos. No necesariamente van a quedar convencidos en todo, porque bueno, uno tiene distintas percepciones. A mí lo que me da la sensación es que hay mucha gente que de verdad cree que la única posibilidad de que algo mejore es si lo hace el Estado. Y eso a mí me parece que es un disparate. Primero porque estás dejando tu propia responsabilidad en el camino, ¿no? O sea, digamos, es como cuando a mis hijos les iba mal en una prueba, diciendo a los demás también les fue mal. No, pará, Bueno, claro. vos tenías que estudiar. O sea, y hubo alguien que se sacaron 10, sí, la fulana y la mengana. Ah, ¿no será que ya sí estudiaron? Bueno, acá nos está pasando de delegar en el Estado una cantidad de responsabilidades que no parecen razonables, ¿no? Y asumís que todo debe ser hecho así. Pues te pongo un ejemplo económico grande, el gasoducto. Argentina podría haber empezado a desarrollar Vaca Muerta de 2007-2008, recién estamos empezando, por muchas razones, y el gasoducto bendito, ¿por qué tiene que ser estatal? Porque ¿quién va a ganar plata con eso? ¿Quién va a manejar ese gasoducto? ¿Quién va a vender el gas? ¿Quién lo va a comprar? ¿Por qué estatal? Justamente, si eso es un negocio, deja que se lo paguen, lo estamos pagando entre todos los argentinos para que hagan negocio algunos. Entonces la respuesta es, bueno, no, pero el Estado les va a cobrar impuestos. Por supuesto, y probablemente les cobraría aún más impuestos si cada uno lo hubiera hecho hace un tiempo, lo hiciera más barato, lo hiciera más rápido, etcétera. Y sabrían discutir qué hacer. Ese Ahora, es un ejemplo simple. Claro, pero ahí hay una cuestión filosófica o de viveza. Filosófica, los que dicen el Estado, el igualador, el que nos da las mismas posibilidades y demás, que podría ser ideológico. Lo otro que es un negocio, porque decido yo quién, mis amigos y etcétera. Bueno, dejemos de lado la corrupción, o el negocio, o los favoritismos, o el cronism, que digamos que es el capitalismo de amigos. Vamos a la parte de igualdad. ¿La igualdad en qué consiste? Que si yo quiero andar por ese camino, debería poder pasar. Y si hay que pagar peaje, que todos paguemos peaje en una autopista, por ejemplo. Pero no me digas que hay igualdad en el acceso a la educación. Claro. No me digas que hay igualdad en las posibilidades de participar en un deporte. No me digas que hay igualdad en una persona que tenga un talento musical, que pueda acceder a instrumentos musicales. Cuando yo era chica y estudiaba en el conservatorio, teníamos instrumentos para todo. Ahora, si no lo tenés vos, No podés. no podés. Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la igualdad? No, aparte digo, hay algo empíricamente probado que es la seguridad supuestamente está en manos del Estado, pero la ha privatizado de hecho, porque si no tenés cámaras, alarmas, etcétera. Sí. La educación lo mismo, y etcétera, etcétera. Pero es que eso es absurdo, porque hay 3 funciones que tiene el Estado básicas. Indiscutible, me parece. Indiscutibles, que son defensa, seguridad y justicia. O sea, defendamos a los que estamos viviendo en este país de ataques del exterior, que sería defensa, de problemas entre nosotros, que es la seguridad, y de la justicia cuando es algún otro problema. Esas son las 3. Además, cualquier sociedad moderna hace un gran esfuerzo en generar, en disponer de salud y educación, no necesariamente gratuita, pero que haya disponibilidad de educación y salud para todo el mundo. Después tenés además infraestructura, pero la infraestructura podría ser privada en su mayoría, qué sé yo, los puertos de Rosario son privados, ¿no? Una cosa es que tengas que tener el permiso para hacer un puerto en esta esquina para que no molestes a otro, que las mareas, que el agua, que qué sé yo, y otra cosa es que se tenga que hacer hecho de esa manera. Y salud y educación, que son 2 temas monumentalmente importantes, porque es todo el futuro del país. Mira, vos tenés chicos hoy que no están comiendo, con problemas, no digo que se van a morir de hambre, pero digamos con serios problemas de nutrición. Si ese chico no tiene nutrición, mal puede tener educación. Si tiene nutrición y sin educación, ¿de qué va a trabajar más adelante? Además de lo que ha cambiado el mundo. Es una condena definitiva. Claro, entonces todos estamos muy preocupados por los futuros jubilados, ¿no? ¿Quién nos va a pagar? Todos estamos aún más preocupados por los actuales jubilados, que están cobrando así de poquitito. ¿Y estos chicos? ¿Estos chicos de qué van a poder trabajar? ¿Cuándo van a poder trabajar? Si no están teniendo capacitación y educación mínima. Es cierto, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, estaría orientado a cubrir ciertas necesidades básicas, ¿no? Pero medio como dijeron, bueno, tomá, la plata arreglate. No hay todo un tejido social que te contribuya a trabajar en eso. Los chicos comen en comedor prácticamente todos los días del año. No es que, uy, qué lindo que coman con la familia, eso obviamente sería el ideal. Claro. Pero sino simplemente que no hay otra forma de satisfacer eso. Vamos a la facultad. ¿Hay una
encuadramiento teórico del kirchnerismo desde el punto de vista económico es que, si viene siempre por el ejemplo, viene un neozelandés. Doctora Mondino, ¿me dice qué es el kirchnerismo económicamente hablando? Digamos, es populismo, demagogia y se parece más a un sultanato, el kirchnerato, o sea, en donde hay una absoluta concentración de las decisiones. Eso sería la forma más, digamos, más pedestre de explicarlo. Y si no, podemos ir a las categorías, creo que fue Aristóteles, no me acuerdo, que había identificado las formas de gobierno y su degradación. Platón. Platón, bueno. La democracia, sí, la aristocracia claro. Y la monarquía. La democracia nos estamos degenerando en demagogia. La aristocracia, nosotros tenemos una oligarquía, o sea, y la monarquía no tenemos tiranía. Eso no tenemos todavía, aunque capaz que a alguno le gustaría, pero todavía no tenemos. Sí tenemos la tiranía impositiva, en donde vos no te podés tomar tus propias decisiones con respecto a cuándo y cómo liquidar un impuesto. O sea, tenés que pagarlo, sí, pero déjame que yo decida cuándo lo pague, no me lo saques de la cuenta. O no me hagas que mi proveedor me lo retenga previamente. Claro. Si no te lo pago, castígame. Pero no supongas previamente que tal vez yo no te lo pagaría y por lo tanto me lo quitas antes de que yo haya cobrado. Sí, estás hablando con un autónomo. Sabes que somos los parias del mundo, los castigados, los siempre... Bueno, eso en cuanto a tasa, pero digamos, si vos tenés una empresa que vende lo que fuere, vas a vender, a cobrar dentro de X periodo de tiempo. Vos tenés que pagar el IVA probablemente antes de que cobres. Te van a haber hecho una percepción o una retención claro. previamente. Entonces vos de 100 pesos masiva que vendiste, vos tenés que pagar los 21 del IVA y tuviste una retención de 6, 8, 12, según donde sea. Y no te estoy poniendo los impuestos provinciales y municipales, que también tienen el hermoso ingresos brutos y esas tasas ridículas. Exactamente. Pero déjame que retomo, dijiste... Pero perdón, lo que pagar impuestos no está mal. Pagar qué impuestos claro. Y cuánto de impuestos es lo que tendríamos que ver. Pero en la Argentina hay tiranía impositiva. Yo creo que sí, porque no tenés ninguna opción. Claro. No tenés ninguna opción. Déjame que retome algo que dijiste. Hay populismo. ¿Cómo definís? ¿Cómo describo qué es el populismo? Cortoplacismo y el tratar de hacer cosas que satisfagan muy efímeramente. O sea, no me estás diciendo algo que, che, si educás y te preparás y qué sé yo, y vas a hacer fútbol. Fíjate que en el fútbol no existe. Un pibito sabe que tiene que practicar y practicar y practicar y va a empezar como un cebollita y va a llegar. Nadie dice que vas a llegar a jugar como Messi, por empezar, Messi hay uno solo, ¿no? Pero no vas a llegar a la primera división del club de tu barrio a menos que hayas hecho un montón de cosas. Acá te dicen, cualquiera puede. Estás en un municipio y contratás a la hija del primo del sobrino de secretario de Obras Públicas. Y vos decís, pará, tiene que haber algún tipo de conocimiento previo para poder hacer esas cosas. Dijiste populismo, el kirchnerismo es populismo y una segunda calificación que se me escapó. Si querés explicarle a un extranjero es más fácil hablar de kirchnerato, asimilándolo a un sultanato, en donde hay alguien que toma las decisiones porque es dueño. Es distinto a una monarquía. En las monarquías de antes, no las constitucionales que tenemos ahora. En ese momento vos tenías gente que tomaba las mejores decisiones, pero era el dueño de las cosas. En otros países, un sultanato son los dueños. Fíjate todas las empresas que están en manos, directa o indirectamente, de gente que está vinculada al poder. Sí, literal, hay que repasarlas con este tema. ¿Hubo algún momento, viste que Cristina dice podemos volver a ser, negando su participación en estos 4 años, en el discurso cuando le dieron el honoris causa? 20 años, perdón. No, sin no los son 4, son 20. Claro, pero sin los 4 de Macri son 20. Bueno. Okay. No, digo, pero ella estos 4 años no gestionó. No es la vicepresidenta, el ministro de Interior no es propio, el de Justicia, las cajas, etcétera, etcétera. Las cartas, los videos, y podríamos seguir diciendo. Pero ella dice, podemos volver a hacerlo como lo hicimos en su primera gestión. ¿Fue una gestión exitosa la primera de Cristina? Mira, mucha gente considera exitosa la primera de Néstor, más que la primera de Cristina. La primera de Néstor tuvimos los famosos superávit gemelos, que se debieron a circunstancias muy particulares. Básicamente, la situación del 2002-2003, que había estado en complejo, en donde con soja que ya estaba sembrada y insumos ya pagados, el dólar pasó de 1 a 3. Entonces había una ganancia extraordinaria y se cobraron retenciones. El problema es que a la siguiente cosecha ya los costos no habían sido pagados, ya lo tenían que pagar todo a 3.
no se estaba pagando la deuda externa. Estuvimos consumiendo el capital, por ejemplo, energético, en donde se dejaron de hacer todo tipo de inversiones en energía. Entonces fuiste consumiendo un poquito el capital y tuviste un escenario de precios internacionales maravilloso. Eso con el tiempo fue menos maravilloso, pero sobre todo porque se aumentó el gasto público en forma excepcional. Mira, el promedio de gasto público en Argentina, hasta Carlos Menem, recién había subido hasta el 23, 25% del PBI. Y si nos vamos 10, 20, 30 años para atrás, o hasta Roca, veníamos del 6%. Pero bueno, no importa. Era 20 y algo en los últimos 10, 15, 20 años. Enseguida pasó el 40 y algo. O sea, el Estado comenzó a gastar mucho más en proporción al resto de la economía. Y vos decís, bueno, si te pagan mucho por la soja y los impuestos, si te pagan mucho por lo que fuere, podés, pero se empezó a gastar en forma lo que se llama gasto corriente, básicamente en sueldos, pero no sueldos de maestros y policías. Primero porque no hay muchos y segundo porque ganan muy mal, ¿no? Entonces ahí te está faltando hacer eso. El gobierno de Cristina ya asumió con ese 40 y pico de gasto público de nación, provincia y municipio. No es solo la nación, en donde se sobreexpandió el gasto. Y esto generó un efecto que lo vivimos muy duramente ahora, que es que como para mantener ese nivel de gasto y acabado el dulce transitorio que fue los altos precios de los commodities, que hasta el 2008 estuvo y después se empezó a caer, tuviste una situación muy particular que es, ay, qué tristeza decirlo, que tanto impuesto empezó a asfixiar a las empresas. Las empresas comenzaron a contratar menos gente. Como se contrataba menos gente, se empezó a castigar a las empresas con indemnizaciones altas. Las dobles, la imposibilidad. Sí, claro. Bueno, las dobles son más recientes, ¿no? Pero digamos, con mucha restricción para modificar la cantidad de personal que tenías. Había menos contratación de gente porque no había rentabilidad, entonces el gobierno empezó a absorber a toda esa gente con empleo público. Igual que el gasto público se duplicó, el empleo público también subió masivamente, sin duplicarse, pero aumentó un 50-60%. Y esa gente no necesariamente estaba en algo productivo. Entonces, pagás muchos impuestos para que otra gente haga algo que no es muy productivo. Las normas legales se van poniendo cada vez más complejas y es un perro que se muerde la cola, ¿no? Porque la gente dice, che, si lo echan del Estado, ¿a dónde va a ir a trabajar este pobre señor? Y el del sector privado dicen, yo no puedo contratar a más nadie, no me dan los resultados para que valga la pena contratar a alguien más. Entonces hemos creado una situación ahí que está absolutamente trabada. Gente que se podría ir a otro lugar, capaz que le encantaría ir a otro lugar, capaz que estaría capacitado para ir a otro lugar, pero no hay quien lo contrate. Y para pagarle a le cobras tantos impuestos al que podría contratarlo que nos hemos metido en un embrollo espantoso. ¿Qué tiene solución? Voy a esto. Salvo que me digas que sos la candidata a vicepresidente de Milei. Yo te digo cómo se solucionan las cosas y al que le guste, que vea si se pueden hacer. ¿Pero es un disparate eso que por ahí leo? Que me dicen, o es un invento, ¿viste? Los periodistas somos así. Los periodistas son así. No, a ver, no me la dejaste picando. No, en un programa de televisión dijo eso y un periodista dijo, sí, la que encaja en esa descripción es Diana. Pero Javier fue absolutamente taxativo que todos sus miembros va a darlo a conocer recién en el último minuto. Así que voy a contestar algo que he contestado ya. Si yo fuera, no te lo diría. Y si yo no fuera, tampoco te lo voy a decir. Aprovecha la gloria. Pero digo, a mí me ofrece ser conductor de Bailando por un Sueño. Digo, me encantó, me gusta, pero no sé hacerlo. No tengo... si me ofrecen conducir el noticiero, la CNN, digo, bueno, por ahí me atrevo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la figura del vicepresidente muy desdibujada en los últimos 20 años. Cristina, que ya dice que no está... bien. A ver, voy al revés. Chacho Álvarez, que renuncia cuando algo no le gusta. Después con Duhalde ni siquiera hubo. No hubo. Después tuvimos... después vino Néstor. Con Scioli maltratado. Después vino Cristina con Cobos, más maltratado, humillado, aislado. Después vino Macri con Gabriela Michetti, que sí estuvo a cargo del Senado. Y de ahora tenemos de nuevo a Alberto con Cristina, que dice yo no tengo nada que ver. Entonces, en general se ha desdibujado el rol fenomenal que debería tener el Congreso. Acá también ignoramos al Congreso. Sí, claro. ¿Quién se hace las leyes? Acá te mandan un presupuesto de 1.700 páginas y se pretende la aprobación en 48 horas, ¿no? Queremos hacer la ley de no sé qué cosa y generalmente
o pasan años y no se mueve, o en 2 semanas la tenemos que tener. Muy pocas veces se cae un dictamen de comisión, porque se hace muy rápido. Pero la negociación, qué se hace, cómo se hace, qué cosas son importantes, qué prioridades tenemos, esa parte está desaparecida. En parte por la manía esta de los decretos. Viene el presidente, define un decreto. Entonces está muy subestimado la fenomenal tarea que debería ser un Congreso. Quiero que me cuentes cómo salimos, pero una vicepresidencia, no importa, de Javier o de quien fuera, una vicepresidencia revalorizada por la función legislativa. Bueno, los que hablan de consenso, ¿a qué se refieren? ¿Que va a ser el presidente el que va a consensuar con quién? Para eso está el Congreso. Es el lugar típico de... ¿Y si no, con quién consensuás? Sí, con los representantes de qué. O sea, ajá, claro. Lo dijiste. Ok, entonces estás con gente que nadie la votó, con gente que no sabemos quiénes son, con los poderes ocultos concentrados, no sé. Sí, claro. ¿Con quién? O sea, si no es el Congreso, ¿en dónde se negocia? Total. Pero bueno, me gusta que no descartes ser candidata a vicepresidente. Yo no dije eso, qué cosa. Bueno, desarticulemos esta situación. Pongámonos en el laboratorio de decir cómo se sale. Primero, ¿hay razón objetiva para creer que es posible salir de esta decadencia? Sí. A ver, Europa salió después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue tan seguida. China estuvo 250 años con una situación, con una miseria, con la hambruna. En la época de Mao, 45 millones de personas murieron de hambre. ¿Cómo no vas a poder salir? El asunto es cuánto tardás y cuánto crees, que si son 2 minutos, que si es mágico y que sale así. Hay que poner reglas de juego claras y, bueno, pero más que claras, conocidas. Porque acá las reglas de juego te las van cambiando. Pero a ver, ¿qué podemos hacer? Yo soy de las personas que creen firmemente que tiene que haber flexibilidad en la economía. ¿Qué quiere decir? ¿Quiero exportar? Déjame exportar. ¿Quiero vender al mercado interno? Déjame importar al mercado interno. Esto de los dólares a 300 te obligan a vender al mercado interno para poder dar el dólar. Pero yo solamente vendo esta cosa que es exquisita y exclusiva, que la quieren afuera. Es cerezas, que te la compran China en febrero para el mercado, no sé qué, que te lo pagan fortunas. ¿Cómo que lo tengo que vender internamente? Además no es la época, ¿no? Entonces, lo que tenemos que dejar es que alguien busque los mejores mercados posibles. Y si Cancillería ayuda, mucho mejor. Cuando vos tengas la posibilidad de exportar, hay cosas que, además de tener un producto de la calidad, de los elementos técnicos necesarios, de digamos, las restricciones que hay en otros lados, vos tenés que tener un régimen cambiario que te lo facilite. Hay gente que está hablando de dolarización, de libertad de moneda. Yo te digo algo más simplecito nomás. O sea, ojalá lleguemos a eso, pero simplemente deja que el exportador y el importador se pongan de acuerdo entre ellos. Y si el Estado quiere dólares, que también los compre. Al fin y al cabo, hoy los compra, pero a precio preferencial. Claro. En el mercado de trabajo, hoy tenés mucha gente sin trabajo o informal. Negro. Y mucha gente la cobra planes, está haciendo algo, no está en su casa. ¿Quién puede estar 15 años en su casa sin hacer nada? O sea, no. Algo están haciendo. Entonces, esa gente, tratar primero de capacitarla, con lo cual tendrías más gastos, no menos, porque tendrías que estar pagando los planes hasta que se reinserten y capacitación, educación, preparación, lo que quieras. A lo mejor un traslado geográfico, que se vayan a otra provincia donde sí hay necesidad de gente. Y los que sean contratados, que puedan ser contratados sin las restricciones que tenemos actuales, que llamamos aportes y contribuciones, o cargas sociales, o impuestos laborales, poner el nombre que quieras, pero hoy es más del 50% el sueldo. Entonces, a lo mejor un señor que está cobrando esto de planes, si quisiera trabajar en blanco, cobraría esto, pero resulta que cuando le haces todos los descuentos, va para abajo, y al empleador le cuesta por acá arriba. Entonces, déjame que acortemos, que el empleador pague lo que debería pagar, sin todos los impuestos, y que el empleado cobre lo que debería cobrar sin todos sus impuestos. ¿Con este marco de convenios de trabajo? Bueno, esas son de las cosas que hay que cambiar. Me preguntaste cómo sale. Sí, claro. Sí, claramente tenés que cambiar muchísimas de estas cosas, en donde además que te permita que cada vez que haya un avance, que la persona lo pueda cobrar o capitalizar de alguna manera, y no necesariamente que vaya a una masa indistinta. Hoy, según el convenio, todas las personas que tienen la misma tarea deben cobrar lo mismo. Y uno dice, fantástico, igualitario, igualdad. Sí, bueno, pero si un tipo es muy bueno, a ese que es muy bueno, al que te atiende con una sonrisa, al que se queda media horita más, ¿a ese no le puedo pagar un cachito más? ¿No? Sí, unos convenios por empresas que han funcionado, las automotrices han funcionado. Bueno, nosotros tenemos ahí un tema muy serio, porque nosotros tenemos
una discriminación diciendo las horas extra de Toyota funcionan de determinada manera y las horas extra de otra, sí, no, ¿por qué? Modificar la escala de ganancias creo que es vital, se puede hacer, eso sí, una resolución de AFIP, porque hoy vos cobras por 100 pesos, no pagás impuestos, por 101 pagás una barbaridad. Claro. Entonces, si no, déjame progresar, porque si no mucha gente no quiere progresar, no quiere cobrar más, esto de las horas extras es muy evidente. Pero esto se ve en nuestro oficio, de compañeros que dicen yo no quiero hacer horas extras porque gano menos. Claro, claro. Por Bueno, el impuesto a las ganancias, eso ¿no? porque está mal hecha la escala del impuesto a las ganancias. Eso se podría solucionar con bastante facilidad. Eso es en el mercado simple de la parte operativa. Pero además hay una norma, digamos, los economistas nos encanta usar palabras como marginal, pero no marginal en el sentido que es algo para desechar, sino todo lo nuevo sale con otra normativa. Todo empleo nuevo que tenga características, toda unidad extra que exportes o que produzcas sale con otra normativa. Fíjate, con los octógonos se dijo, bueno, está bien muchachos, todo lo que ya tengan hecho sale sin octógono. A partir de ahora, hay gente que tenía hecho las etiquetas para 6 meses. Bueno, ok. Después de eso, empezá a poner. Bueno, de la misma manera, todo lo que ya tenías, ya lo tenés. Pero a partir de ahora, tenés o una carga impositiva menor o algunas otras cosas. Hay otros temas que están vinculados con esta forma de cobrar impuestos. Y hay temas que son muy contables, pero que facilitarían las inversiones. ¿Sos de la idea de, viste que ahora se dice shock, el primer día no hay luna de miel, no hay 100 días, 90 días, que yo qué, dolarización dicen unos, convertibilidad otros, atadas al real dicen algunos otros, porque digo, en términos de los que supimos ser jóvenes, decir, che, yo quiero ahora, no quiero esperar 15 años para tener una moneda estable. Yo creí que Massa iba a hacer eso cuando asumió en julio. Yo creí que Massa anunció que iba a hacer una reducción de gastos, que iba a financiar parte de los cambios, bueno, reduciendo obra pública, que es una lástima, pero total, para lo que hacen no era tan grave, que iba a hacer una serie de cambios. No los he visto, a lo mejor, perdón, ojo, toma mucho tiempo hacer todo eso, así que a lo mejor está en marcha y todavía no se manifiesta. ¿Te parece? En algunas cosas yo creo que se podría. Ahora, el shock yo creo que es necesario en todos los órdenes de la vida, porque, a ver, si estás en pareja y no te gusta, no te va a estar 5, 8, 10 años hasta decidir si te separás o no. A ver, muchachos, cortemos y en todo caso después volveremos. Pero, claro. Bueno, en este tipo de cosas tenemos un problema muy serio, que es que la economía va a estar tan restringida. Todos estamos hablando de inversión. Argentina no va a tener inversión por un tiempo largo, porque el tipo para invertir va a decir, che, ¿y cuánto voy a ganar? Y si gano, ¿me lo vas a querer quitar? Pero más que eso, hoy tenemos un problema de algo, perdón si me pongo técnica, de algo que se llama capital de trabajo. ¿Con qué plata pago sueldo? ¿Con qué plata pago el proveedor? ¿Con qué plata hago publicidad? Hoy no puedes hacer publicidad en Facebook o Instagram porque la cuestión de que las tarjetas están restringidas, etcétera. Entonces, una piba que está haciendo 3 o 4 cosas divertidas y que las vende a lo mejor a sus vecinas, tiene problemas para hacer publicidad. Ridículo. Bueno, pero esas cosas yo creo que se podrían eliminar muy rápidamente. Hay que hacer una listita que se va haciendo después de las elecciones, o ojalá que desde ahora, y el 10 de diciembre sacarla. Pero ¿por qué esperar? Si hay una serie de restricciones ridículas, ¿por qué no habría de esperar y de hacerlo ahora el gobierno? ¿Massa es para vos una desilusión? Yo estoy on the record diciendo que no me inspiraba demasiada confianza las decisiones que tomara. Y acabo de decir que fue ingenuo en que le creí cuando en julio asume. Off the record doy un año de mi vida por saber lo que dirías. Bueno, un año, ¿cuántos tenés? A ver, no. Claro. Yo no sé si es una desilusión él o todo el entorno que impide que las cosas avancen. Yo no sé quién inventó esta cosa, el dólar soja 1, 2, 3. A mí me parece que están mal hechas desde el primer minuto y cuando se hizo la soja 1 todo el mundo dijo, no, eso no sirve. Y se fue profundizando. O sea, yo lo que para mí es una desilusión de todo el gobierno es la incapacidad de aprender, la incapacidad de reconocer errores y decir, pucha, eso no funcionó, vayamos para otro lado. Eso es sorprendente. Un ejemplo chiquitito, soja 1, tuviste emisión monetaria por el soja 1. Soja 2, emisión monetaria. Soja 3, emisión monetaria. O sea, muchachos, no pueden no darse cuenta que si vos comprás a 300 y vendés a 220, te quedaron 80 en el medio. Alguien tiene que pagar ese... No, eso es maquinita. Claro. Eso es maquinita. Entonces vos decís, no pueden no haber captado esa sutileza. Pero viste que
decían, lo hacen a sabiendas para el plan llegar, el plan alcanzar. Bueno, ahí me saco el sombrero. Absolutamente admirable. Todo. El gobierno no está haciendo las cosas que a mí me gustarían desde el punto de vista de lograr que Argentina pueda crecer, pero sí están preservando la marca kirchnerismo, sí están preservando algunas figuras, particularmente a Cristina, pero digamos al propio Massa, en donde no son responsables de nada y en donde efectivamente van a lograr ir acercándose. Pero eso solamente vale si están convencidos que pierden. Porque todos los problemas que están empujando para el que venga, si llegan a ser ellos los que están, quiero ver qué hacen. Ahora, te sacás el sombrero, ¿a qué costo, no? Bueno, no, digamos, ellos decidieron, yo voy a llegar, total, Claro, perdí. En ese sentido están logrando transmitir a sus votantes que los problemas son del supermercado chino, de los poderes concentrados, de lo que sea. De lo que fuere. Cuando Tombolini hizo eso, no se lo cree. O sea, en el fondo, es un tipo que viene de la facultad, que estudió. Sí, y además es una persona extremadamente agradable. Yo creo que se ven forzados a decir eso. Que se ven, la circunstancia los lleva a decir eso. No nos están hablando los 47 millones de argentinos. Claro. Están hablando a algunos argentinos que son para preservar su capacidad de votar. Perdón, ojo, eso le está pasando a todos los candidatos en todo, ¿eh? El que habla dentro de la oposición, cada uno de los que está hablando a su núcleo. Bueno, viste que es el sesgo de confirmación, esta cosa de hablar. Claro, pero yo quiero que nos hablen a nosotros, los que estamos acá trabajando, pagamos sueldo, tratamos de pensar cómo hacer, que educamos a nuestros hijos. A nosotros nos tienen que hablar. Ahora que sos rocker de la economía, porque te conocen por la tele, porque venís mucho... Como hace 15 años que me entrevistas. Es verdad, así que lo sé, pero te debe pasar que vas a un lugar y te vas a decir, ¿y qué va a pasar? O la nueva pregunta, te imaginas, me la preguntan a mí, que 2 más 2 me das con decimales, che, llegan hasta diciembre haciendo esto, o sea, haciendo esto que están haciendo. ¿Hay opción de llegar hasta el 10 de diciembre sin una crisis? A ver, llegar al 10 de diciembre sí, definamos crisis. Para la pandemia, ¿fue o no fue una crisis? Bueno, el gobierno lo considera un éxito. Entonces, definamos qué es una crisis. Que no se exporte nada de ganadería y que entonces la carne está barata. Dentro de 2 o 3 o 4 años no va a haber carne. Porque claro, la vaca que no quedó preñada ahora no va a tener un ternero el año que viene, con lo cual dentro de 4 años no va a haber. Otra que no va a haber asado. Va a ser terrible. O sea, hay muchas de estas cosas en donde vos decís, sí, vamos a llegar con el asado a un precio razonable, pero dentro de 3 o 4 años no va a haber nada. Entonces, ¿a qué le definimos llegar? ¿A qué definimos una crisis? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Y me parece que hay una diferencia de concepción en qué es lo que es aceptable y qué es lo que nos queda a todos para después. Claro. A ver, ejemplo simplísimo. Todos hemos visto las fotitos de los barquitos chinos en el mar que están, bueno, no sé cuánto se llevan, no sé si se lo están llevando en la época correcta, a lo mejor están haciendo una depredación, no solo porque se llevan los pescados, sino porque se llevan la madre que está desobando, no lo sé. ¿Es crisis o no es crisis? El pescado no lo tenemos, no lo tuvimos nunca, se lo lleva otro, ¿cuál es el problema? Decir, no, es que eso lo podríamos tener nosotros, eso lo podríamos estar trabajando, generando empleo, podríamos estar generando riqueza para todos. Entonces yo decía, en total nunca hubo. Bueno, pero eso es lo que deberíamos estar fomentando. Pongo ese ejemplo porque es muy exagerado de algo que nos queda alejado. Que la tasa digamos, que el rendimiento de soja, maíz, trigo, girasol, algodón, yerba, tabaco, uva, sea menor que hace 5 años. Y no es la sequía. No es crisis, claro. Eso es crisis. O sea, ¿qué más vas a esperar? Mira, yo voy con cierta frecuencia a Mendoza. Los viñedos abandonados. Y desde que alguien decide hacer un viñedo hasta que ese viñedo está en condiciones de dar frutos son años. El que lo abandonó, además de que ya perdió su capital, sus ganas, etcétera, ¿quién va a volver a hacer todo eso? ¿Cuánto tiene que pasar para que alguien esté dispuesto a invertir con semejante horizonte temporal? ¿Qué te pasa cuando escuchás a Álvarez Agis que dice, si gana Milei, yo sacaría la plata de los bancos? Que están saliendo ahora la plata de los bancos y entonces necesitan empezar a decir que va a ser culpa de fulano. Que me explique que Milei todavía no ha habido elección y van a ser en octubre, ¿por qué está sacando la gente hoy la plata de los bancos? Que me explique por qué el Banco Central está sacando la plata de los bancos. Porque el Banco Central, cuando usa las reservas de los argentinos,
No las reservas, sino, digamos, los depósitos de los bancos en el Banco Central, de aquellos depósitos que sean en dólares, los está usando el Banco Central. Y lo saca. Sí, señor. Y todavía Milei se va a quedar pelado antes de que eso ocurra. ¿Sos de las que dicen técnicamente, ¿se terminaron las reservas? No se terminaron. Estamos en reservas negativas. Eso es muy fácil de comprobar, se publica todos los días. Lo que pasa es que las reservas, a ver, para no asustar al que hasta ahora ha tenido paciencia de escuchar este programa, las reservas hoy están en reservas negativas menos 6.000 y pico millones si vos considerás las que son de libre disponibilidad. El tema es que no se necesitan, ¿no? En el sentido, o el Banco Central considera que no las necesita hoy y que va a poder reponerlas para cuando te la pidan. Es muy frecuente que alguien te dice, toma, guardame un banco, toma, haces un plazo fijo, y el banco no se queda con el dinero. Claro, va y se lo presta a alguien para que se compre una motito. Si todos los que le prestó una motito, casi todos le devuelven, bueno, va a poder comprar. El problema que nosotros tenemos en eso es que el Banco Central por sí no genera recursos propios. El Banco Central depende, para pagar la famosa la que tiene, que son las LELIQ, sí, necesita imprimir más. Y para tener más reservas, necesitaría que haya alguien que venda y que entregue los dólares. Con lo cual también va a tener que imprimir más para comprar los dólares. Ahí es donde se genera un problema grande con el Banco Central. Y esto en reservas negativas, digo, de vuelta, para los legos, es no podemos traer drogas oncológicas. Hoy ya el torniquete sobre las importaciones... No, bueno, a ver, todos los días están entrando un poquito de plata por exportaciones y todos los días se está yendo un poquito a importación. El asunto es quién establece las prioridades. De vuelta, lo decíamos al comienzo. Claro, o sea, si le das prioridad a las drogas oncológicas, sí. Pero escúchame, el año pasado y el anteaño hemos tenido un festival de traer aviones privados y yates. Y alguien les dio un permiso a esos señores, ¿no? Lo que pasa es que de tanto dar los dólares baratos, en plata de hoy, vos comprás, si te dan el permiso, a 220, y a lo mejor tenías los dólares que los acabas de vender a 400, 420 hoy. Claro. Entonces, hiciste un negocio. Hiciste un negocio y no tanta gente se le ocurrió, che, qué buena idea comprarme un avión, ¿eh? No hay muchos, a lo mejor necesitabas que te den la plata y ni siquiera tenías los anteriores para comprar, porque cuando te la dan, ahí vendes, ¿ok? Entonces, ahí hay temas que no son demasiado transparentes. Que eso, perdón, es una de las claras razones por las cuales el Estado no debe participar en este tipo de cosas, porque el funcionario más honesto del mundo se puede equivocar. Si no es honesto, le va a gustar equivocarse. Entonces, elimina la posibilidad de que tenga que participar un funcionario en esas decisiones. Es un cambio de proceso para que nadie tenga que participar en eso. Estandarizar el qué. Claro. Sin invadir la privacidad, ¿qué edad tienen tus hijos? 32 y 28. ¿Viven acá? Sí, los dos. Y tengo un nietito de 2 años y pico. Te dicen, mamá, ya está, me voy. Los tengo tan amaestrado, y mi marido 100 veces más, de que los dos se quieren quedar. De hecho, uno vive en el campo, sin conectividad, con electricidad que la pusimos nosotros porque no había, bien gaucho. Bien gaucho. Bien gaucho. Y el otro nada, todo lo contrario, vive en ciudad. Pero los dos todavía... A ver, perdón. Son hijos que han tenido una excelente educación, que digamos, los abrazábamos cuando eran chiquitos, no les pegábamos. No les ha faltado lo básico. No les ha faltado lo básico, han tenido afecto, ahora los dos tienen un trabajo que les gusta, que los llena espiritualmente, pero ven que sus amigos, pero ven que los demás se están yendo, y al contrario, uno de mis hijos me dice, mamá, metete en política. Te has pasado toda la vida diciéndome que esto no puede ser, anda y arréglalo. Y yo creo que si seguimos con este nivel, no sé si llamarlo crisis, muchos en el sector privado nos vamos a tener que meter, porque tenemos una forma de hacer las cosas diferente, a ver si logramos cambiar algunas cosas. No sé. ¿Entendés a los coetáneos de tus hijos que dicen, chao, me voy? Lamentablemente sí. Y mucho peor a mis coetáneos, a mis amigas, que le dicen a tus hijos, lo lamento mucho, pero haces bien en irte.
Que un chico que aspire a algo, que quiera crecer, yo también me fui de Argentina, me fui 2 veces de Argentina, o sea, pero vas buscando algo, lo encontraste y podés volver. Eso es, yo creo que es deseable. Hasta aconsejable, ¿no? Claro, buscá, hacé experiencia en otro país, mirá cómo son las cosas en otro lado, o andate a La Rioja y fíjate que no te quejes de tanta cosa porque allá hay cosas mejores y otras cosas peores. Pero ahora hay gente que le está diciendo a sus hijos, no sé si no es mejor que te vayas. Te voy a extrañar, pero no lo quieren retener. ¿Y sabes qué es terrible? Algo espantoso. Los hijos de los ricos, nadie los está reteniendo. Vos dirías, antes fulano que tenía una empresa, el hijo se dedicaba a continuarla. No está pasando masivamente, está en forma creciente, esos chicos también se van. ¿Por qué elegiste ser economista? ¿Por dónde paraba el colectivo? ¿Perdón? Yo quería hacer música y mi padre me dijo, no, che, tenés que estudiar algo, porque la vida, si no fuiste a la universidad, no vas a hacer, mis padres son abogados los dos, etcétera. Y yo me inscribí en la época de la guerrilla, a lo cual demuestra mi avanzada edad. Y el colectivo que pasaba por mi casa llegaba hasta donde comienza la ciudad universitaria cordobesa, que es bellísima, que tiene un parque enorme, pero que la Facultad de Ingeniería quedaba allá, que es lo que yo hubiera querido hacer. Y la Facultad de Ciencias Económicas quedaba a 50, 100 metros de la parada de colectivo. Y ahí fue. Y ahí fue. Pero ¿y cuándo te enamoraste? No, el primer día de clase, como todos los chicos. Mira, ahora soy profesora universitaria, que van con miedo, coloraditos, que no saben qué hacer. El primer día de clase, chico, descubre un mundo diferente. Hay buena materia que no te gusta, puede haber un profesor que es malo, pero descubrís un mundo. Descubrís un mundo. Que después no te vaya bien en la facultad también puede ocurrir, ¿eh? Pero descubriste un montón de cosas que no sabías, que no entendías, que no querías. Bueno, eso es lo bonito de ver otras cosas. ¿Qué soñas para vos cuando seas grande? ¿Te puedo decir lo que soñaba? No, yo poder estar mucho tiempo espero que con más nietos. Espero que no sea uno solo. ¿Te genera una cosa, el abuelazgo, una cosa muy especial? ¿Sabes qué es increíble? Eso, ya entramos en la parte que después uno se arrepiente de decir lo que no debería haber dicho. Pero, viste que siempre dicen, los abuelos con los nietos tienen algo increíble. Lo que es increíble es el nieto con el abuelo. Y ya lo he percibido, bueno, en mi caso, pero en muchísimos más. A mi nietito lo veo poco. Que yo esté ansiosa esperándolo es totalmente lógico. El pibito está ansioso esperando a sus abuelos. Eso es precioso. Y ya lo he empezado a percibir en muchísimos lados. Hay algo del nieto hacia el abuelo que es maravilloso. ¿A qué se parece el abrazo con el nieto? No sé, es un dulce de leche calentito, qué sé yo. Es igual o más lindo que con tu propio hijo. Porque no lo tenés que bañar, no lo tenés que enseñar, no lo tenés que hacer la hay una responsabilidad. Yo me voy a ocupar de esto, pero hay... No, sí, claro. Cuando me lo enchufan me lo dan las 48, completo. Con las 48 horas que lo tengo. Es chiquitito, todavía tiene 2 años, no puede hacer nada. No. Es un clásico de este programa, nos morimos y ¿qué pasa? Yo no sé si hay un cielo, pero cada día más creo en la necesidad de un infierno para que todos estos tipos que nos trajeron a esta situación vayan a parar ahí. Además de que leí el Dante en la Divina Comedia y realmente están bien descritos. Digamos, ¿Cristina merece el infierno? Mucha gente merece el infierno, porque ha hecho daño, queriendo o sin querer. Una de las cosas de la Divina Comedia es que hay gente que hizo daño sin querer. Que si te arrepentís no hay ningún problema. Acá yo lo que no veo en Argentina es que haya... de la misma manera que te digo, no hay arrepentimiento, no hay comprensión de qué fue lo que pasó mal. De la misma manera que te digo, hiciste el soja 1, 2 y 3 y volviste a hacer lo mismo, muchacho, no entendés. O estás diciendo, bueno, pago este precio por tener este otro beneficio. A mi gusto, algunos precios han sido demasiado altos para un beneficio de corto plazo o para poca gente. ¿Quién fue el mejor ministro de Economía de la democracia? Para no irnos al enfiteusis de Rivadavia. Y a mí me gusta Cavallo, no solo por cordobés. Traduje la tesis de Cavallo cuando él volvió de Harvard. Y no entendí nada, La traduje y era una cosa econométrica de lo más compleja. Creo que es una persona que le puso el alma a lo que hacía. Salieron cosas bien y cosas mal, pero tuvo una focalización, armó equipos, trabajó durante mucho tiempo previo y posterior
para tratar de mantener algo. Y una de las cosas que salió en todos los diarios en su momento, no sé si se recuerdan, cuando fue el default, eso fue una picardía porque... El Rodríguez A, el El de Rodríguez A, porque... ¿te acordás del megacanje? Sí, claro. Bueno, Cavallo y otra gente, no sé si no llegaron a estar presos inclusive, pero sí, bueno, el megacanje era que pagaste las comisiones del canje que se estaba por hacer. Argentina, como tantas otras veces, pagó el costo, lo mismo con las FJP, lo mismo con un montón de cosas. Pagaste el costo y cuando ya estaba por, dijiste no, no me gusta más. Cavallo, a pesar de eso, llamó a quien eran ministros en ese momento y dijo, ya defoltearon, gran error, ya defoltearon, pero por favor no devalúen. Si ya defolteaste, ¿para qué vas a devaluar? Ahora te va a salir más caro todavía. Él tuvo la generosidad de hacer eso. Otro hubiera dicho, muchachos, arréglense con su problema. Y creo que sigue trabajando mucho por Argentina. Con errores, con aciertos, como todo el mundo. Y perdón, creo que ha habido muchos buenos ministros que no es que no supieran lo que había que hacer. Si leíste Quinto Piso... Hermoso libro. Maravilloso. No es que no tenían ganas, o sea, podemos discutir si era mejor esto o aquello otro, pero no, ni siquiera, ni esto, ni aquello otro, no se podían paralizar. Próximo ministro de Economía en Argentina va a estar muy paralizado a menos que haya una licencia social enorme y admitan que es necesario hacer grandes cambios. Lo mejor, me gustó mucho. Gracias a vos por la invitación. Cuando quieras es tu casa, gracias, un placer. Gracias a ustedes. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y en efectivo. Joyería El Tasador. 0800-222-8273. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 28.500 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Elegí sin humo, vamos por una Argentina con una mayor claridad y menos tóxica. Sanra es Ecología en Acción, unite al Power Team. 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía, lo cargas con 20 pesos. Hoy podés tener una franquicia, querés iniciar un emprendimiento, esto es Sanra. Tenés que escribirnos a sanraargentina.com.